arte en Nueva York está por todos lados. Hola, soy Vivian. Nací en Guatemala, pero vivo aquí en Nueva York. Suscríbanse a este canal y yo los llevo a la zona de arte en Nueva York. Hoy no vamos a tomar el tren o el metro, porque nos vamos a ver arte afuera de Nueva York. Hoy vamos a aprender cómo el color puede ir más allá de la estética y convertirse en un testamento de identidad, historia y pasión. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchos inmigrantes vinieron a América buscando una mejor vida. La Boca fue el barrio de Buenos Aires donde se situaron principalmente los italianos genoveses. Trabajaban en los astilleros construyendo y reparando barcos. Era un barrio obrero. Las jornadas eran duras, no había lujos y las carencias se solucionaban con ingenio y en comunidad. Las estructuras para viviendas se construían con madera y se revestían con lámina de zinc. La pintura era carísima, pero había que proteger la madera y la lámina. Así que se utilizaban los sobrantes de pintura con la que se pintaban los barcos. Y como eran sobras, se pintaba con lo que había y hasta donde alcanzara. Por esto, la variedad de colores y su patrón casual. Una familia de 4 a 8 miembros vivía en una habitación y compartía baño y cocina con otras familias. Este tipo de viviendas son todavía muy comunes y se denominan conventillos. Aunque algunos conventillos son ahora tiendas para turistas, la historia está presente en todos los detalles. No podemos hablar de La Boca sin mencionar al pintor Benito Quinquela Martín. Quinquela nació y creció en La Boca. Su arte expresa la vivencia y el trabajo arduo de los trabajadores en el puerto. Pensaba sus cuadros por meses, pero los pintaba en pocos días. Y casi no usaba pinceles, sino empastes de pintura con espátula. Pero Quinquela no solo fue un pintor reconocido en Argentina y mundialmente, sino que ayudó a su comunidad donando tierras y fondos para crear instituciones que todavía existen, como por ejemplo la Escuela Pedro de Mendoza, el Museo Benito Quinquela, el Teatro de la Ribera, el Hospital Odontológico Infantil y el Lactarium de La Boca. En 1950, Quinquela y un grupo de vecinos rescatan la línea de tren abandonada que es ahora la calle Caminito. Es un museo abierto donde los artistas locales muestran sus obras y la experiencia está llena de color, música y riquísima comida. Quinquela daba mucha importancia al color y decía que quería transformar el gris del puerto industrial en un símbolo de alegría frente a la adversidad. Y no podíamos irnos de La Boca sin visitar La Bombonera, que es la sede del equipo Boca Juniors. En 1905, un grupo de jóvenes con pocos recursos económicos, pero con mucha pasión, fundaron el club Boca Juniors. La primer camiseta fue blanca, como la mayoría de los equipos de fútbol amateurs,
Posteriormente le agregaron listones negros verticales, pero ya había otro equipo que tenía esos mismos colores y ellos no se podían poner de acuerdo. Entonces deciden dejarlo al azar. Tomarían el color del primer barco que llegara a puerto. Como llegó un barco sueco, se adoptaron los colores azul y oro. Han sido parte de la identidad del equipo por 120 años. El azul y el oro juntos, pertenencia y pasión popular. El Boca Juniors nace en La Boca, un barrio de inmigrantes, trabajadores y puerto. Allí no había lujo, solo esfuerzo. La hinchada no para nunca de cantar, pierda o gane. Se llaman el jugador número 12.